Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Israel González. Soy su amigo de Relatos Bajo la Luna. Y esta noche conmigo está nuestro colaborador. Si gusta presentarse, por favor. Aquí de ese, ¿cómo están todos? Mucho gusto, DS. Chicos, esta noche les traemos a ustedes uno de los temas que ha ido agarrando relevancia en el mundo. ¿Qué son los hombres sombra? ¿Quiénes son? Y cuando hablamos de hombre sombra, nos referimos a esos que se han visto en varios casos paranormales, no a esos que gente que consume ciertas sustancias la ve, más que nada aquí en México, donde todo el que entra a un centro de rehabilitación te dice que ve a los hombres sombra. Y mira, para iniciar tenemos a nuestro buen amigo Littlecraft, ya aquí con nosotros, el primero en llegar. Si te digo, lo amo, lo adoro como amigo, como compa, y espero se quede con nosotros esta noche. De ese, Ah, ¿qué dime. son los hombres sombra? ¿Tú qué entiendes con hombres sombra? Y más que nada que estás en Estados Unidos y allá son muy conocidos también estos seres tan raros. Mira, los hombres sombra es un fenómeno que se hizo muy popular en el siglo XX, pero no es exclusivo del siglo XX. Es mucho más antiguo, digamos, hay comentarios más antiguos. Ahora, los hombres sombra los actuales son siluetas completamente negras, sin rostro, sin ropa, muchas veces no distinguen detalles, aunque hay testigos que aseguran verles sombreros o sacos, básicamente ojos rojos, esa es una característica general, y aparecen en momentos puntuales, justo a punto de despertar, o ese duerme vela que se dice en español, que estás dormido pero no estás dormido, estás a punto de dormir, no hablan, no interactúan, simplemente observan. Hay relatos de personas que dicen que han tenido un ataque de nervios, se han sentido atacado o algunas cosas, pero por lo demás no hay mucho, no hay mucho que decir de ellos. Los hombres sombra. Fíjate, este show, como dices, ha sido reportado con que tienen también a veces ojos blancos, ojos amarillos, y siempre aparecen en lo que viene siendo la visión periférica o en rincones de la Sí, habitación. sí, ese fenómeno también lo han mencionado, pero ya aquí no hablamos de sueño. O sea, porque este fenómeno primero que te comenté, se habla básicamente de sueño, de cuando una persona está en ese proceso entre dormir y despierto. Hay personas que me han pasado, que ven sombras como hombres sombras, como tú lo dices, en la visión periférica, y cuando tú lo echas a ver ya no están. Muchas veces es un tema de que nunca hubo nada ahí, no siempre son hombres sombras, muchas veces son sombras simplemente o ideas, y otras veces sí, sí, sí. Tengo que decir que había algo ahí. Bestia. Fíjate nomás este caso de los hombres sombra que nos dicen. ¿Eh? Fíjate, se me hace que, ¿por qué no tiene un origen realmente? Porque yo, según tengo entendido, el reporte más conocido es un reporte literario, si no me equivoco, de 1887, del escritor francés Guy Maupassant, que lo describió en su cuento como seres sombríos que acechaban y aterrorizaban a la gente. ¿O son más antiguos todavía? Mira, el reporte más antiguo es de Mesopotamia, alrededor de 3000 a.C. La Se le llamaba Lojotuku y Alu. Ese es el registro más antiguo. Estas tablillas uniformes se describen como sin rostro, sin boca. Aquí los mencionan sin ojos, que se paran junto a la cama del durmiente y observan el silencio. Pero aquí hay algo interesante. Los mencionan que provocan parálisis y terror de sueño.
parálisis y terror del sueño. Sí. Y te estoy hablando de esta tablilla, el demonio Alu, es especialmente inquietante, lo llamaban así, porque se posaba sobre el pecho de los hombres dormidos y los miraban sin ojos. O sea, las personas se sentían observadas, pero hay los testigos que digamos que afirmaban que lo veían, no le veían ojos. Oye, pero entonces los hombres sombra están alineados con lo que viene siendo pues la parálisis de sueño. Mira, aquí tenemos una pregunta de Lyrecraft. Pero esos hombres sombra son demonios? A Pregunta. ver, en Mesopotamia se les identificó como demonios. ¿Sí? Obviamente, el concepto demonio ha variado con el tiempo. No es el mismo concepto, por ejemplo, de demonio de Mesopotamia, que eran deidades oscuras o deidades menores oscuras que atormentaban a los hombres, al que tenemos hoy. Hoy hay una relación, una confusión, hay demonios que son ángeles caídos, hay del espectro judío-cristiano, vamos a decirlo así, pero sí, o sea, aparece desde la antigua Mesopotamia, no es, Ya no ves. es nada nuevo. Pero o sea, se me hace que lo que los hizo ser más conocidos actualmente fue porque lo empezaron a darle el término de gente sombra en la radio por allá de los años 50, si no me equivoco, en una emisora de Chicago. Ahí fue donde se popularizó más allá en Estados Unidos el tema de los hombres sombra. ¿Qué nos puedes decir? Mira, se popularizó en el siglo XX, es cierto, y en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, este, se, hay una apertura, digamos, a lo sobrenatural. Básicamente con el incidente Roswell trajo un aluvión de que la gente hablara abiertamente sobrenatural. Pero no es en ese momento donde se populariza, es en los años 80. ¿Por qué? Los investigadores del sueño, cuando empiezan las investigaciones, descubren que personas sin relación empiezan a describir que veían una figura oscura, humanoide, sin rostro, observando desde la puerta o la cama. Pero aquí en este momento todavía no existía el término shadow people. Ahora, es una investigación científica donde para los investigadores fue muy, muy llamativo que personas que no se conocían expresaban lo mismo. Sí, tú me hablas del proyecto, el Hatman Project, si no me equivoco, en 2001 que empezó. No, no te estoy hablando del Handle Project, estoy hablando de, en los años 80 inicia un estudio formal del sueño. Es decir, hay las preguntas, ¿qué pasa con el cerebro cuando duerme? Y estamos empezando a descubrir, o la ciencia empieza a descubrir cosas que ya sabemos. Las ondas alfa, por ejemplo, que cuando soñamos los ojos se mueven rápidamente en círculo, todo eso se empieza a manejar y se empieza a estudiar al principio de los 80, cuando se hacen entrevistas a estas personas. ¿Qué son estas personas? Mira, es uno de los trabajos, todavía es un trabajo interesante de Estados Unidos, a eso me gustaría aplicar. Básicamente te pagan por ir a dormir a un sitio. Fíjate, aquí tenemos dos comentarios que nos hacen. Buenas noches, Carlos Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Te lo agradecemos mucho. Mira, Lyrecraft nos comenta, nos hace una pregunta. También he leído que pueden ser viajeros interdimensionales. ¿Qué tan cierto puede ser esta pregunta? A ver, mira, viajeros interdimensionales, uno, no lo sé. Dos, eso no explicaría por qué se quedan mirando a la gente, Y porque no aquí, interactúan. y aquí tenemos otra de parte de lo que viene siendo Carlos Francisco Saraya.
que nos dice, he oído que la gente sombra son residuos de un universo paralelo que existe. Esa, digamos, me parece muy llamativa esa forma de ver, porque hay infinitos universos paralelos y son paralelos porque no podemos tocarlos, no hay conexión entre ellos y nosotros. No sé, o sea, en este momento pueden ser simplemente... yo recuerdo una frase, ahorita no recuerdo de quién es Bren Far, que dice, hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que contempla tu filosofía. No conocemos todo. O sea, yo sé que hay un ego, sobre todo en los últimos años hay un ego colectivo de, de decir que lo sabemos todo, que todo está codificado y no. Inclusive nuestra propia realidad no la conocemos. Por ejemplo, para Carlos, y esto es un hecho científico, el 96% de la masa de nuestro universo no podemos percibirlo. Y no estoy hablando de universos paralelos, de otras dimensiones, no, estoy hablando de nuestro universo. El 96% de la masa, y no estoy hablando del etéreo ni nada, sino el 96% de la masa de nuestro universo no podemos percibirla. Ya ves. Sabemos que está allí por la curva gravitacional, o sea, la masa genera atracción gravitacional. Eso podemos medirlo. No podemos medir nada más. Entonces, si yo te estoy diciendo que el 96% de la masa de nuestro universo está fuera de nuestra percepción, salvo por el aspecto gravitacional, no necesitamos decir, no, mira que son de otro universo, que son interdimensionales. Muy seguramente son de este universo y muy seguramente, posiblemente son más antiguos que nosotros. Wow. O sea, Fíjate. como yo te digo, este fenómeno es interesante porque empieza en los 80. Son de esos que a mí siempre me encanta porque son estudios que no tienen nada que ver con lo que termina pasando. Te vuelvo a decir, aquí hay estudios, aquí hay centros, lo que se llama centros de sueño. De hecho, esta ciudad no es muy grande, donde te pueden pagar, aquí creo que pagan 27 o 30 y pico dólares la hora por dormir. Bien. O sea, dice, necesitamos que duermas 8 o 10 horas. Obviamente, durante esas 8 o 10 horas te van a estar aplicando estudios. ¿Ok? No estás durmiendo en tu casa, tú vas a dormir a ese centro. Conectan equipo y van a chequear qué pasa con tu sueño. Dentro del proceso es preguntarte, ¿tuviste sueños? ¿Tuviste pesadillas? Si soñaste algo que soñaste, ¿qué recuerdas? Porque están monitoreando tu actividad. O la actividad de la persona que está ahí, la actividad cerebral. Van a ver, mira, a tal hora hubo un pico, ¿qué es lo que pasa? En esas entrevistas, personas que no se conocen entre sí, esos no son grupos de estudio como en estudios psicológicos que muchas veces usan grupos de estudio. Eso es Israel, que viene un día, Juancito, que viene otro día, Perencejo, que viene otro día. No todas, y esa es la otra parte interesante, pero muchas de esas personas describen estos shadow people. No tenían ese nombre. Para ese momento, muchas personas describen una figura oscura, humanoide, sin rostro, observando desde la pie de la cama, de un costado inferior de la cama o desde la puerta. Y esto tiene registro científico, porque los científicos trataron de entender por qué varias personas pensaban. Bien. Fíjate, aquí yo tengo varios testimonios que fueron, ¿cómo se dice? Fueron, pues, mandados al proyecto Hatman, como ahorita te había dicho. Te voy a leer uno que me llamó la atención. Este es el testimonio de Pablo, de Zaragati, Argentina. Él dice que de niño veía figuras largas y oscuras, dobladas en las esquinas, o una más baja con dedos largos
y ojos blancos horribles. Las apariciones duraron durante muchos años y disminuyeron con la fe o al dejar de dormir, publicando en artículos sobre el fenómeno. Aquí lo que me llama la atención es el hecho de que dejaron de aparecer cuando él redujo sus horas de sueño. ¿Por qué? ¿Qué podrías decir? ¿Qué analizarías tú de eso? Mira, lo que pasa es que estamos hablando ya del hombre del sombrero, que es una variante específica dentro de lo que se conoce como Shadow People. A ver, el, el proyecto Hatman es algo que a mí me gusta tomar con pinzas, porque no es un proyecto científico per se. Un proyecto vendría a ser como un proyecto de recopilatorio. Vendría a ser así un proyecto, es algo más sociológico o antropológico. Donde esa persona, que creo que si mal no recuerdo es Timothy Brown, creo, no sé si me puedes corregir, se dedica a recibir historias o de los hombres sombra, pero especialmente del hombre del sombrero. El hombre del sombrero es un fenómeno particular dentro de los hombres sombra. Ahora, ¿por qué a mí no me gusta? Porque las historias que se reciben no necesariamente son ciertas. Hay muchas personas que te pueden escribir lo que ellos creen que vieron honestamente. ¿Te acuerdas que yo te lo dije una vez? Yo conozco gente que he investigado que cuando me preguntan, ¿tú le crees? Yo siempre respondo, yo creo que esta persona cree en lo que me está diciendo. Pero la verdad es que no tiene ningún tipo de respaldo en muchas ocasiones. Puede ser producto de histeria colectiva, puede ser producto de una imaginación muy activa. Ahora, de eso significa que todos los avistamientos de Hatman son falsos. No. Eso significa que el proyecto Hatman tal, yo lo tomo con mucho cuidado porque no puedo verificarlo. Porque lo ideal sería que yo tuviera una entrevista, no yo, sino el investigador tuviera una entrevista con esa persona. Y aquí viene el punto delicado. La entrevista tiene que ser escéptica. 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 Tienes que ir desde un punto de vista escéptico. Yo no te creo. Tú tienes que convencerme. Entonces, aquí va. Y aquí entramos en un punto delicado en la investigación. Muchas personas se sienten ofendidas, honestamente ofendidas, cuando no se les cree. Pero esa es una investigación científica. O sea, tú tienes que demostrarme que lo que tú estás diciendo es cierto. Y después, que si lo que tú me estás diciendo es cierto, yo no debo encontrar ninguna otra explicación para el fenómeno. Y desde ahí es que yo parto. Esto es un fenómeno paranormal. Fíjate, aquí tenemos un detalle. Carlos Francisco nos dice, podríamos teorizar que ver estos entes podría ser algún tipo de esquizofrenia. Yo siempre veo sombras y después de tomar medicamento ya no las veo. No, no podemos teorizar y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado cuando generalizamos. Primero, el término esquizofrenia es uno de los que no me gusta usar porque la esquizofrenia es un espectro extremadamente amplio de condición. Hay muchos niveles de esquizofrenia. Segundo, no necesariamente el que tú veas algo no significa que no esté allí. Muy Ahí bien. puede estar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que venir desde un punto de vista científico y por eso atajo el proyecto HARP. Yo definitivamente, algunas personas que han visto este,
la figura del proyecto del hombre del sombrero son reales. De hecho, hay un documental que estoy tratando de recordar el nombre. Fue hecho en Estados Unidos a principios de la década del 2010, de una investigación científica honesta, presentando, si mal no recuerdo, eran 4 casos, de los cuales 3 no tienen explicación. Uno es dudoso. ¿Por qué es dudoso? Porque, o sea, hay cosas que no terminan de cuadrar, la postura de la persona, pero, o sea, si, como lo dice el investigador, si es un fraude muy bien montado, pero no tenemos la seguridad. Ahora, nosotros 3 no hay otra forma de explicarlo. Uno de esos 3, la persona no quiere dinero, de hecho ese fenómeno le destruyó la vida, no quería fama, y está relacionado con Harvard. Ahora, ¿tú me estás diciendo que todos los fenómenos relacionados con Harvard son ciertos? No. ¿Tú me estás diciendo que todos los fenómenos relacionados con Harvard son falsos? No. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y yo me voy a desviar, y yo me voy a desviar un momento, ¿ok? Muy bien. Para una historia que de hecho estaba compartiendo hoy con mi esposa. Este, el fenómeno de Nicanor Ochoa. Un día lo podemos tocar fuerte, o sea, profundamente en, en este programa, o tal vez cuando me decida a subir finalmente videos a mi canal toque ese tema. Pero no, te digo porque hace pocos días estaba viendo a un investigador venezolano que yo sigo y habla sobre relatos del fenómeno de Nicanor Ochoa. Entonces, yo no lo conocía, o sea, no sabía quién era. Jamás lo voy a empezar a investigar. ¿Por qué? Porque mi primer contacto fue ese programa y ni siquiera lo he terminado de ver. Lo tengo para ver lo que estaba haciendo otras cosas. Pero ¿por qué es importante? Porque yo para mí, yo a esa persona la vi hace muchísimos años en una situación muy, muy compleja. A ver, voy a poner contexto y retomamos el tema de Hartman, porque tiene relación en este aspecto. Eh, Estaba subiendo yo un 1 de enero. A mí me gusta, por tradición, yo lo retomaré este año, espero. Yo subía a correr, a hacer trail runner en esa época, vivía en Caracas, al Ávila, el 1 de enero y el 25 de diciembre, y cada vez que podía. Ese 1 de enero hago una ruta que no es de las más exigentes, pero no es de las más fáciles. Y voy llegando hasta donde lo más alto que yo llegaba sin ir a la excursión, es decir, una subida por una bajada. Hay un punto particular de la ruta, y quiero aclarar que en esa época yo estaba en muy buena forma, que literalmente tenías que saltar menos 1,20 m para poder seguir el camino, apoyarte de pies y manos para pasar el obstáculo, una roca que estaba atravesada. Muy bien. Cuando yo termino de subir esa roca, veo a una persona, hombre, con traje de época de los años 50 del siglo XX, total y absolutamente vestido de blanco, con un blanco imposible. Yo me acuerdo que esa noche, ese día yo regresé mi abuela estaba de visita y yo le conté, ella me preguntó cómo estaba vestido y yo le digo blanco Ariel porque había un detergente que hacía una propaganda de esa época, cuando tú te ponías la ropa blanca, la ropa como que brillaba después de haber lavado. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pero a mí lo impresionante era que, a ver, si yo que estaba en buena forma, tenía veintitantos bajos,
era imposible para mí pasar ese trecho sin ensuciarme. Como un señor de 50 y pico, 60 y tantos años, con sombrero, paltó de los años 50, estaba ahí inmaculado blanco. Yo lo seguí, no saludé, mi abuela le dijo, no, yo no le dije nada porque no quería estar en esa conversación, no sabía qué era. Me tranquilicé que estaba vestido de blanco por creencias que tenía en esa época, hoy son distintas. Pero lo recuerdo bastante bien. Cuando estaba viendo el fenómeno de Nicanor, veo una fotos que colocan, y en base a descripción de los testigos, y era la misma persona. O sea, el parecido es billón. Yo no sabía quién era Nicanor hasta hoy, perdón, hasta hace 2 días. Y eso yo lo vi hace más de 20 años. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí, hay personas que han visto el Hatman. Hay personas que han visto los hombres sombra. Y hay registros del Hatman y los hombres sombras del año 3000 a.C. Cuando los sumerios los llaman demonios es porque es la forma que tienen de interpretarlos, pero no es necesariamente que son demonios, es lo que ellos dicen que son. Hay personas, hay investigadores que los llaman tulpas y hacen la comparación con los tulpas. Los tulpas son cosas distintas. Pero ¿qué son por qué los comparan con los tulpas? Ah, mira, chécate. Antes de continuar, aquí nos dice, ya es que eran 2 preguntas. La segunda pregunta fue, ¿podríamos teorizar que ver estos entes? Ah, no, ya lo habíamos leído, ya lo habíamos leído. No. Aquí está Littlecraft. Pero es cierto que siempre que han visto los hombres sombra, siempre hay una sensación de maldad. Mira, en la gran mayoría de los casos, sí. En muchos casos, no es per se una sensación de maldad, es per se una sensación inquietante. Y es que, vamos a ponértelo así, tú estás en tu casa durmiendo, cierras los ojos y en un momento ves algo que no sabes muy bien qué es, que te está mirando fijamente, sin moverse, sin interactuar contigo. Obviamente todo eso es una sensación muy inquietante. Fíjate, eso está chilo. Y yo quiero, justamente ahorita que Littlecraft dice esto, quiero decir un caso del que se habla. Muy buenas noches al Diario Paranormal, antes que nada, que nos manda saludos. René, gracias por estar aquí con nosotros esta noche, se lo agradecemos mucho. Chicos, les recordamos que Diario Paranormal los días sábados está en Sábados Embrujados. Los que quieran irlo a ver, a veces es 1 hora más temprano que cuando iniciamos nosotros en vivo y duran 45 minutos, así que se pueden dar una oportunidad. Chécate, un caso que está reportado es el de Heidi Hollis. La propia investigadora reportó que en múltiples encuentros y que también recopiló historias donde las entidades intentaban estrangular a las personas durante la parálisis del sueño. Se me hace que esta sería una de las cosas más raras de las parálisis, de cuando aparecen los hombres de sombra, el hecho de que te quieran estrangular. Y Littlecraft nos dice, ¿eso no significaría que son entes malévolos? Nos pregunta. Sí, o sea, obviamente, si tú tienes una sensación genuina de que algo está mal, es evidente de que son entes malévolos, por lo menos para ti. Tal vez no para los demás, pero por lo menos para ti. El caso de Heidi Hollis es interesante. En los años 90, ella empieza a recopilar de nuevo algo parecido al Hatman Project. Personas que veían un hombre alto, completamente oscuro, con sombrero de ala ancha. Esto es importante cuando hacemos la diferencia con los hombres sombra. Y por eso te digo que el Hatman, hay investigadores que debaten que es algo distinto en los hombres sombra o es similar.
Porque cuando te describen los hombres sombra, no se les describen rasgos, o sea, no pueden identificar ropa, estén vestidos. Y la característica predominante son los ojos rojos. En el caso del Hatman hay personas que lo han descrito hasta con abrigo. No todas las personas lo describen con abrigo, pero el sombrero de ala es el característico. De hecho, si no estoy equivocado, y me puedes corregir, Israel, Heidi Hollis es quien, digamos, establece el término de Hatman. Sí. A pesar de que había registros, como te digo, había personas que lo describían de esa forma en investigaciones de sueño. Y si puedo chequear los registros, la primera identificación del Hatman es en los años 60. Científica. Esa es la primera identificación, Sí, pero no fue se le más dio que el nombre. nada en los años de 1953, para ser exactos. Las Fíjate, primeras. no, no las primeras apariciones, estamos hablando de las primeras apariciones, estamos hablando de los primeros registros. Porque aquí tienes que tener cuidado cuántas personas vieron algo y no quisieron decir nada por diferentes razones. Por ejemplo, los años 50 era muy común en que este tipo de cosas fueran tratadas como desórdenes o trastornos mentales. Y Y en aquellos días estaba cabrón el que te trataran con desorden, capaz de te arrancar una parte del mira, cerebro. o sea, vamos a ponerlo así. Estamos hablando de los 50, vamos a irnos a principios de los 2000, finales de los 90. Cuando una persona decía que estaba en terapia, la gente lo miraba, pero ¿qué problema tienes? Todos tenemos problemas. Pero ahora, decir que veía alucinaciones. El momento, Arbel tiene uno de los programas más importantes del mundo de eventos paranormales. Creo que tiene cerca de 6 u 8 millones de escuchas en cada programa. En 1998 dedicó un programa llamado The Shadow People y mucha gente describe al hombre con sombrero. Y hay descripciones distintas de Shadow People. Hay inclusive debates. Algunas personas dicen que Hartman no es precisamente Shadow People. Ya ves, ya ves, ya ves. Aquí nos dice el diario paranormal. Yo nunca he visto uno y ojalá no lo vea nunca. Viejo, pues, ¿qué te puedo decir? Sería una Mira, sensación. yo he visto, nunca he visto a Hartman, lo he visto y sí, a veces te da sensaciones de temor, pero no siempre en mi caso daba sensaciones de temor. Una de las teorías más interesantes de Hartman es, y aquí hay detalles, que es una entidad que toma o adopta una forma comprensible para nosotros. Aquí hay otro detalle que es importante. Muchos testigos, y esto es consistente, pero no es consistente en todos los relatos, que quiero decir, hay muchos relatos que presentan que el Hatman está acompañado de al menos dos o algunas veces los tres fenómenos relacionados como frío repentino, el tradicional descenso de temperatura, silencio absoluto. Este es el más inquietante. Estás escuchando, 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 escuchando y de repente lo que sea que estés escuchando, el perro, el tráfico, el reloj, la música, desaparece. Y la sensación de que algo te está observando. Mira, aquí tenemos otro.
O sea, son dos versiones, los Hatman y los Shadow People, o como nos pregunta René. Sí, tal cual. De hecho, hay personas, hay investigadores, que colocan a Hatman como una variante o un fenómeno dentro de Shadow People. Ahora, hay investigadores, inclusive psicólogos, psiquiatras, y algunos sociólogos, que reconocen el fenómeno de Hartman y lo descartan como alucinación. Y hay investigadores que dicen que el Hartman y los Shadow People, y yo creo, yo estoy parte de ese grupo, son dos fenómenos distintos. ¿Por qué? Primero, en el 99% de los casos del Shadow People aparecen en momentos o de duerme vela, para las personas que no saben qué es duerme vela, es el que estás quedándote dormido pero aún no estás dormido. Las personas que meditan, y hay técnicas de meditación muy particulares, usan ese momento para el viaje astral y o sueños lúcidos, son dos cosas muy distintas. Inclusive Ariel, su amigo Ariel, creo que él podría darte una explicación muchísimo más profunda de eso. Vuelvo al tema. ¿Qué pasa con los Shadow People? Los Shadow People también, y esto es prácticamente el 100% de los casos, no es el 100% porque hay casos muy aislados que no se comportan de esa forma y pueden ser fenómenos distintos al Shadow People o casos falsos. Pero cuando tú lo estás viendo en vigilia, es decir, en el día, cuando lo ves como tú dices, por la visión periférica y cuando volteas a ver ya no está. ¿Ok? Ahora, hay otras visiones de Shadow People que tienen comportamiento errático o movimiento errático. En el caso del Hatman, se comporta como alguien. O sea, tiene un comportamiento de una inteligencia y no se disuelve de inmediato como lo va a hacer los Shadow. Ok. Fíjate nomás lo que me dices. Yo siempre creí que era en el mismo caso. Fíjate, hay una documentación sobre los casos colectivos. A ver si aquí, ¿qué me puedes decir? Reportes en hospitales, dormitorios universitarios o familias enteras que ven la misma sombra al mismo tiempo. En Chile y en otros países de Latinoamérica se menciona frecuentemente al hombre del sombrero en relatos infantiles. ¿Este en cuál categoría entraría? ¿Hombre sombra o...? No. A ver, vuelvo a poner. Cuando se hace la descripción, y te recuerdo la descripción de los sumerios, no se podía identificar ropa. ¿Okay? Ok. Y fíjate, la imagen que tú tienes está muy bien colocada. Ahí yo puedo identificar que el joven o la mujer tiene una camisa puesta. Podemos identificar que el señor tiene un saco porque le ves inclusive las arrugas del codo y el sombrero, se le puede ver aquí el sombrero. Los hombres sombra literalmente se ven como una sombra, como, wow, si pudiera conseguir una imagen sería muy interesante, pero no tiene estas características. Hartman se le ve, hay testigos que le identifican con saco y hay testigos que nada más le identifican el sombrero. Ahora, hay casos de personas que lo han visto, que no han estado expuestas al fenómeno. ¿Por qué es que yo te digo que hace falta? Y eso es lo que no me gusta de tener el proyecto Handle. Porque, por ejemplo, si hoy alguno de nuestros suscriptores que nos está escuchando, que es o no es impresionable, porque eso es algo que me molesta mucho de ciertos investigadores, pero tengo que hacer la pregunta. Imagínate que alguno de ustedes ve mañana, esta noche, sábado mañana,
de Hartman y me da la historia. Yo pregunto, oye, ¿lo habías visto antes? No, no lo había visto. Mira, tengo que decirte que muy posiblemente la visión es un producto de que tu inconsciente procesó mal, procesó de cierta manera, vamos a decir que mal, este programa y no has visto algo. Ahora, si tú nunca has escuchado a Hartman y lo viste, por ejemplo, hay un caso en San Antonio, Texas, no sé si tú lo conoces, en 1978. No. Es una niña de 8 años que despierta y en la madrugada ve un hombre alto, completamente negro, con sombrero de ala ancha, parado en la puerta, inmóvil, observando. Todo está bien, ¿verdad? Sí. Resulta que cuando ella se lo cuenta a la madre entró en crisis porque un par de días antes o 3 días antes había visto exactamente el mismo fenómeno observando el cuarto de la niña, simplemente que él pensó que era un producto de su imaginación o que estaba más dormida que despierta. Nunca lo comentó la niña, nunca lo comentó los padres. ¿Cómo explicas eso? O sea, psicológicamente es algo extremadamente complejo de explicar. Es decir, dar una explicación natural. Bestia. Eso sí es. Tienes razón, tienes mucha razón. Fíjate, ahorita que estábamos hablando de documentales, ¿eh? Hay investigadores, tú sabías, que afirman tener evidencias audiovisuales, como Chat Steinbuch y otros paranormalistas dicen haber grabado videos de estas entidades que aparecen en documentales, en episodios de Stream Go Stories en ITV en el año 2006. Aquí se describen como masas negras. Mira, a ver, y de nuevo, siendo totalmente directo, muchas de esas imágenes son más que cuestionables. Muy bien. Ahora volvemos. ¿Eso significa que todas son falsas? Por supuesto. Eso no significa que todas son falsas. Pero es muy complicado captar imágenes audiovisuales. Porque, por ejemplo, hay un caso, uno de los casos más interesantes, porque llevó investigación psicológica y no encontró respuesta, que es en el 83, en una base estadounidense de Alemania, la famosa base de Ramsey. Muy bien. Vio al hombre del sombrero, Hartman, parado al lado de su letrina, perdón, de su litera. Estaba totalmente despierto, no había parálisis de sueño. Y varios compañeros vieron algo, no lo definieron qué es, pero después lo vieron en días previos y también lo vieron en días posteriores. Eso llevó a una investigación psicológica y todos estaban normal. O sea, no había ningún daño en los soldados que reportaron, ¿verdad? ¿Qué explicación tienes para eso? Paranoia colectiva. Que le hubieran dado esa explicación. Mira, estaban bajo estrés, pero no hubo nada que indicara algo anormal. Fíjate, aquí tenemos un comentario de Lirecraft. Muchas gracias, Lirecraft, por siempre tener en actividad nuestros comentarios. Claro, es lo mismo que algunos piensan de los ovnis, que después de que se hizo popular el término, muchos reportaron avistamientos con forma de ovni, nos comenta nuestro Que amigo. eso también es cierto y tenemos que entender el fenómeno social, la popularización. Entonces la gente empieza a ver. Y eso como eso lo decía Israel en otros temas.
Pero ¿por qué tenemos que esperar que tal o cual país diga que hay vida extraterrestre si hay suficiente evidencia de que eso pasa y ha pasado? O sea, no entiendo por qué tienes que tener. No, mira, es que necesitamos, ¿Que necesitan? que necesitamos que el gobierno de Estados Unidos reconozca. La gente. Fíjate, a mí me llama la atención una investigadora paranormal. No sé si la conozcas, Rosemary Ellen Gulick. No, Fíjate que esta investigadora dice que los hombres sombra en realidad son las formas que toman los Dijin, los seres del Corán creados de fuego sin humo. Según ella, pueden cambiar de forma imperfectamente y usar sombreros, capuchas para ocultar detalles extraños o motivos de curiosidad. Por eso es que tienen hostilidad y venganza hacia la gente por estar siempre encerrados. mira, vuelvo al punto. Hay personas que tratan de encontrar explicación. O sea, eso lo tengo que porque lo tengo que conocer. El primero que te puedo decir, y son el Hatman y los hombres sombras son dos fenómenos distintos. ¿Está relacionado o no está relacionado? No lo sé. Pero son dos fenómenos distintos, son dos fenómenos. Uno, mmm, si estamos hablando de los Dijin, ¿por qué se presenta como una característica que no es propia de la cultura musulmana, como lo es el sombrero? Y los textos de descripción de Dijin son muy claros, precisos, y no están relacionados con el Hatman. No sé qué, no sé qué decirte que es. O sea, yo te digo muy claramente, mira, no sabemos qué es. Ah, tú puedes crear, tratar de dar una explicación y tratar de sustentarla, pero yo no le veo esa explicación. Sustento. Wow, no pues está canijo ese pedo. No, yo te lo comentaba así porque dije yo, fíjate, aquí aparte hay personas investigadores que también dicen que son demonios primigenios o entidades de los bajos astrales que se alimentan del miedo y la negatividad. Por eso es que crean la parálisis del sueño y se aparecen en esos momentos. Algunos creen que son almas atrapadas y que tienen una penitencia. A Que, ver, la parálisis del sueño no es exclusiva de los hombres sombras ni de Hatman. Hay demonios calificados en el cristianismo que experimentan parálisis de sueño. Este, ¿sí? no, es que estoy tratando de explicar cuando estamos hablando de esto. Este, entonces, ¿qué? O sea, yo no creo que sean egregores. No aparecen en lugares donde normalmente los egregores y los egregores suelen ser no tener comportamiento inteligente. O sea, cuando las personas hablan de egregores normalmente hablan de emoción. En el caso del Hartman estamos hablando que él te hace sentir, pero no lo transmite. O sea, voy a ponerlo así. Imagínate que tú estás lanzando comida a una paloma, Sí, sí, sí. ¿ok? Y viene otra persona por detrás. ¿La paloma qué va a hacer?
Volar, ¿Por qué? porque la espanté. Perfecto. Eso significa que tú eres malo. No. No, pero la paloma sabe que el ser humano es un animal peligroso, que es el único animal que ataca sin provocación y no quiere correr el riesgo. Eso no te hace mal. Perfecto. Eso, bueno, que bajo toda definición significaría que eres malo, pero no te hace malo per se. Eso aplica aquí. Tú estás reconociendo que te puede hacer daño, no que te quiera hacer daño. Por eso tienes miedo, pero ¿cómo lo sabes? Mm, porque me ve feo. No sé. No, no sé, pues, o sea, es la primera vez que me hacen esa pregunta. Usualmente, cuando algo me quiere hacer daño es porque me atacó, se dirige hacia mí y se sientes que te va a causar un daño. Un ejemplo, que de repente le estuviste echando mucha agua al hoyo de una serpiente de cascabel y salió y pues salen cabronadas hacia uno, pues ahí yo sentiría que viene hacia mí a hacerme daño. Mira, no sé qué decirte. La serpiente de cascabel es lo que yo te digo. Así el mismo propósito, reconoce que el ser humano es el animal más peligroso de este planeta. Ok, muy bien lo que me dices, muy bien lo que me dices. Fíjate, una de las cosas más raras que se ha dicho sobre los hombres sombra es que dicen que son extraterrestres ocultándose y son usualmente aquellos que hacen un contacto con nosotros. ¿Quién sabe? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, obviamente hacen contacto. A ver, cuando yo veo algo y ese algo reconoce que lo estoy viendo, ahí hay un contacto. Exactamente. Ahí hay un contacto. Pero que sea extraterrestre o no, no lo sé. No lo sé. No sería lo que yo encuentro más lógico, pero la realidad es que tampoco puedo probarte que no lo sea. ¿Qué nos puedes decir sobre, no sé si tú has visto la película Shadow People del año 2013? Según está basada en eventos reales. Creo que sí la he visto, pero no la recuerdo. Puedes recordarme de qué va la película, porque sí me suena, pero ¿No te acuerdas? no la recuerdo. O sea, me suena haberla visto, pero no recuerdo. Mira, la película en sí, según recolecta lo que viene siendo un suceso, digo suceso, 100% real, real, o sea, tú sabrás. Fue escrita y basada en historias reales según de la década de 1980, en la que cientos de personas literalmente pasaron a mejor vida del miedo debido a una combinación de la condición física conocida como parálisis de sueño y la legendaria hombres sombras, los legendarios hombres sombras. Mira, a ver, primero, cuando se hace una película basada en hechos reales, Lo último que tiene es hechos reales. no necesariamente. Creo que la película se llamó Hollow Man. ¿Eh? ¿De qué año es la película? Ahorita la estoy buscando. 2013.
Eh, ya, al final la historia sigue en los de radio. Bueno, chicos, en lo que de se va recolectando la información sobre la película, yo, chicos, les hago un recordatorio muy grande para todos los que nos están viendo ahorita por Facebook, por YouTube, por Kit. Próximamente vamos a estar por Twitch también al mismo tiempo. Recuerden que el 12 de junio del 2026 se va a estrenar la tan esperada película El Día de la Revelación, para que O no se la sí, pierdan. Yo se los recuerdo. No se van a querer perder esa película por nada. Literalmente la palabra lo dice, nada. Ya hicimos un especial, se me hace que probablemente vamos a hacer otro especial hablando de la película porque... podemos hacerlo. Y también les recordamos que estamos por sacar también un directo sobre los falsos contactados. Si te acuerdas, ¿verdad? ¿Ok? Sí. ¿Eh? Es también. No, Y les fíjate, la película de Shadow People toca, pero es que, mira, hay una. A ver, yo les voy a dejar esta historia que lo pueden verificar. ¿Ustedes recuerdan la primera película del Conjuro? ¿De qué? Del Conjuro. Sí. ¿Ok? Este. Es una. O sea, fuera de que yo discrepo mucho de los casos de los Warren, ¿ok? No, no son los investigadores que ellos dicen que son. La película no tiene, o sea, a pesar de que se está basada en hechos reales, es una tergiversación muy grande lo que pasó. Por ejemplo, la película, una de las cosas eh, que dicen es que ellos no eran muy devotos de la iglesia y que por eso no fue fácil obtener la infectación. La realidad es que cuando ellos van a la, empieza la infestación, lo primero que ellos buscan es la iglesia, porque ellos eran cristianos, no voy a decir que devotos, pero eran cristianos practicantes. ¿Ok? Ok. Pero hay un detalle, porque yo me acuerdo que hice esta investigación, un detalle que es maravilloso. Ellos, los Warren, y esto sí es de los Warren, directamente de los Warren. Lorraine dice que viene un nombre a su cabeza. Hoy no recuerdo el nombre, tendría que buscar los apuntes, y resulta de que esa mujer sí existió. Esa mujer sí vivió en esa comunidad, nunca vivió en esa casa. Y la mujer era una curandera, partera muy querida por la comunidad, no era una bruja. Wow. O sea, eso es una mentira directa y descarada de los Warren, que va a la película y te mata la película. Y te mata la película por completo. Ahora, hay un documental, ¿ok? Ese documental es maravilloso. ¿Por qué? Porque está desmontando los mitos de los Warren y de la película en general. Pero en pleno documental pasan tres fenómenos paranormales. ¿De qué? ¿Cuáles son? A ver, hay uno que es una psicofonía captada. Y este es el más debatible porque dependemos de la honestidad del equipo de producción, que no haya habido alguien que se le salió algo o que no hayan querido intencionalmente
este, grabar. El segundo es un reflejo en una ventana y ese es uno de los más válidos, desde mi punto de vista, el más válido, porque requeriría complicidad de gente que no quiere ese tipo de atención, porque esa casa estaba abandonada, está cerrada. Van a abrirla con el dueño y antes de que el dueño abra se ve a una mujer joven mirando por la ventana con un vestido antiguo. Se ve, claro. De hecho, tratan de correr para ver. Hay una posibilidad de que hayan montado, sí, una posibilidad, pero o sea, no lo creo en lo personal porque, no, esa gente está cansada de ese tipo de atención. Y el tercero, que es el mejor de todos, la producción está saliendo de una casa, ¿ok? Están vaciando la casa, o sea, una casa antigua, sencilla. Es decir, ¿recuerdas el video que te mandé por 360 de la casa que fui? Brutal, Antigua. brutal. Ok, Chicos, brutal. Próximamente van a ver el contenido de él. Yo sé que se está tardando en subirlo, pero créanme que me ha mandado videos de la cámara esa. Están brutales los videos. no, no, es que a mí me encanta esta cámara para meterme en sitio así como ese que me metí, que era una casa de 1700, porque literalmente no tiene punto ciego. O sea, no hay punto ciego. Si algo se mueve, la cámara lo capta. Por eso es que yo adoro esa cámara para ese tipo de cosas. Sí, está brutal. Pero entonces, ellos van saliendo, cierran la puerta se abre. O sea, cuando quiero decir que se abre, es que abre la manija, la puerta se abre completamente, queda como 3 y 4 minutos abierta y después se cierra. Y pues, fíjate tú, de ese, no sé si me permites comentarlo aquí, pero en la edición sí hallaste algo de lo que me comentaste. No lo he hallado, de todas formas voy a descargar una herramienta, no lo he hecho porque he estado haciendo otras cosas. Perfecto. Este, voy a descargar una herramienta de inteligencia artificial para que analice la grabación y me permita hacer la mejor edición posible. Okay. Porque sí, tengo que reconocer que estoy aprendiendo en esto de la edición 360, pero sí, o sea, Perfecto. Mira, yo voy a hacerte un, fíjate, yo voy a hablar sobre un hecho que ocurrió, voy a dar dos testimonios, uno mío y uno que le pasó a mi madre sobre los hombres sombra o el hombre del sombrero, no sé cómo lo vayas a atribuir tú. Yo me fui a vivir a una colonia aquí en Culiacán, Sinaloa. La colonia es de, pues es muy conocida, cerca de lo que viene siendo los Huizaches, pero yo estaba en zona de terracería, o sea, la casa estaba bien jodida, porque literalmente, o sea, no había piso de material y eso, o sea, me quise ir yo a vivir. Te estoy hablando, yo tenía unos, iba cumpliendo mis 18, tú sabes cómo inicia el que inicia en sus 18. Lo único que tenía era una cama, un sillón. No, el sillón me lo encontré afuera de una casa. Bueno, estaba dormido yo una noche y me levanto en la mañana, pero andaba bien cansado, güey. O sea, yo te estoy hablando de esos días cuando yo pisteaba, yo era el morro ese que tú veías y decías, ¿cuál es su futuro? Ah, pues me desperté, comí algo y me volví a acostar, güey, en la cama. Cuando estaba acostado, sentí una parálisis de sueño. No me podía mover, abrí los ojos y no me podía mover, no me podía mover. Y mi vista se desvió así periféricamente. Y yo donde dormía estaba la puerta para salir al patio de atrás. Pues en la esquina estaba lo que viene siendo la pared.
y había una persona así, como asomándose, que nada más se le veía el ojo, una sombra, pues, y me quería mover, güey, me quería mover y no podía, y se le veían los ojos blancos, un blanco puro, yo me quedaba viéndolo y desesperado, creía que alguien se había metido a asaltar, pues, o a robar ahí adentro de la casa, pero no podía. Duré como unos 20 minutos, yo sentí 20 minutos. Cuando logré mover el dedo gordo, pum, que me levanté de una rápido y volteó hacia donde estaba, yo estaba viendo el rostro todo el tiempo de este ser oscuro y ya no había nada, pero fue algo, y volteo y veo el reloj y entre lo que yo me quedé medio dormido y abrí los ojos, habían pasado nada más 2 minutos, pero yo sentí unos 10, 20 minutos que estuve peleando con el cuerpo buen rato. El otro hecho es un hecho más interesante. Este le sucedió a mi madre. Mi madre que siempre ha tenido un perfil muy grande para lo sobrenatural, demasiado grande. Pareciera que la siguen a ella las cosas de estas. Ella me platicó que hubo una temporada en que ella se acostaba a dormir y cuando iba casi a amanecer, entre abría los ojos así de que estás queriéndolos abrir y que el cuerpo no lo podía mover y veía a un hombre todo oscuro con un sombrero observándola, que los ojos no se le veían, observándola. En esa época pasamos por muchos problemas, muchas situaciones muy fuertes en la familia. Y dice que ella iba viendo cómo el hombre este se iba acercando, 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 y que cuando ya ella veía que el hombre ya estaba muy cerca de la cama, nos cambiamos de casa, porque ella sintió miedo. Pues nos cambiamos de casa y a donde nos cambiamos, dice que ella que estuvo durmiendo a gusto una temporada, cuando menos pensó, una madrugada, abre los ojos con parálisis de sueño y ve este hombre todo de negro que no se le veía el rostro y con el sombrero, que vio por primera vez cómo caminaba, nunca lo había visto caminar, o sea, siempre se le iba apareciendo más cerca, llega, se siente en la cama y que su cuerpo sintió como cuando se sube alguien en la cama, que se dobla la cama, que se dobla en el pedazo que se sentó y que la tocó, que en eso sintió que pudo mover la mano y cuando la movió y eso, se levanta así y en el pedazo donde había estado el hombre sombra sentado, se levanta el colchón. Ok, Y te puedo decir que fue una temporada de que, güey, parecía que literalmente alguien la cargaba en contra de la familia mía, güey, en ese tiempo. Literalmente estuvo muy fuerte las cosas que pasamos en esa temporada. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Qué puedes opinar? mira, en esos casos, y hay gente, y si tú lo vas y lo consultas, por ejemplo, con los que practican palería, hay gente que te dice que eso puede ser literalmente un muerto pegado, que llaman ellos muerto pegado, porque eso ya son contactos recurrentes. Los Shadow People y específicamente el Hatman sí es recurrente, pero muy poco tiempo, o sea, son días. Ok, Es como tú lo ves los próximos días. No he conseguido muchos relatos, por no decir ninguno, eso no quiere, y claro, el hecho de que yo no los haya conseguido no quiere decir que no existan relatos confirmados, no con inconsistencia, de fenómenos de Shadow People que sean recurrentes en meses, semanas. Cuando aparecen esos fenómenos suelen ser otras cosas. ok. No, yo te lo cuento porque ahorita estábamos tocando el tema y dije, me acordé de este pedo. Ya es que te dije que estaba checando. Yo me acordaba que me habían contado y me acordé de ese pedo. Dije, a ver qué me dice. Fíjate que de repente desapareció. Ella dice que un día de la nada.
desapareció este ser. Ya no se le volvió a aparecer, ya no se le volvió a presentar. Y hasta el día de hoy me quedo yo, pues, ¿qué fue realmente? ¿A qué nos enfrentamos esa vez? ¿Tú qué puedes decir? Ah, de nuevo, es difícil y yo lo vuelvo a poner, voy a poner un ejemplo que es lejano. No quiero que me vayan a malinterpretar las personas que nos están viendo, pero sí es una buena forma de ver. Puede haber sido un hombre sombra, no sé, no sabemos qué es eso. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Un chihuahua es comparable con un Doberman? Ah, güey, pero pues el Chihuahua casi pareciera que está buscando que alguien lo mande a otro lugar. ¿O ¿Por qué te quiero decir esto? O sea, imagínate que traemos a un extraterrestre o como dijo Little, alguien de otra dimensión. Esa Ok. otra dimensión no hay caninos, monos con caninos. ¿Ok? O sea, yo le pongo un chihuahua, un doberman, un cangal, una hiena, un coyote, un zorro, lobos de diferentes especies. Mira, Y, aquí se nos acaba de presentar Finguts, nos acaba de pasar a saludar. hola, Fingus, ¿cómo estás? Imagínate que entonces de noche le sale primero un chihuahua, le sale. Todos son caninos, o sea, todos son animales de la misma especie. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí, El chihuahua, el zorro, el cangal, el doberman, el galgo, que te más te guste, la hiena, todos son caninos, todos pertenecen a la misma familia. Pero para un desconocido, entre una hiena y un chihuahua no hay nada en común. Y son lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué viste? No lo sé. ¿Está relacionado con los hombres obras? Sí, posiblemente, ¿por qué no? Te acabo de mostrar este ejemplo. Chihuahua, canino, todos están relacionados en la misma familia. ¿Esto puede estar relacionado en la misma familia? Sí. ¿Son lo mismo? No. ya. Bueno, aquí nos está diciendo Finguts. Finguts, muchas gracias por haber llegado con nosotros. Está llegando casi al final con nosotros del capítulo. Lo agradecemos mucho. Chicos, acabamos de dejar el enlace de lo que viene siendo el en vivo por Facebook. Para el que nos quiera seguir en Facebook, puede hacerlo, puede tener una conversación pues más directa con nosotros, le respondemos más, comentarios, mensajes privados. Ahí vamos a estar al pendiente de ustedes, chicos, para que nos manden cualquier cosa. También les recordamos, chicos, que ya se están editando los videos que DS próximamente subirá a su canal. Vienen muy buenos. Hay una entrevista con un periodista de Venezuela que nos habló de la cárcel, ¿no? Sí, la cárcel de lo que es la Plaza de la Concordia, los escenarios de la antigua, donde está la antigua cárcel de la Rotunda. Así que créanme, chicos, que se vienen muy buenas cosas. Finwoods, no te preocupes, no hay problema. Nos dice que ese modulador no es puntual, ya castíguenlo. No, muchas gracias, aceptamos. Mira, chicos, estamos llegando al final. Cualquier comentario que quieran dejarnos sobre los hombres sombra, si han tenido algún encuentro con ellos, como les dije, está en el enlace de Facebook, pueden mandarnos un comentario, un mensaje y nosotros lo aceptaremos para hablarlo en el siguiente tema. De ese, algo que nos quieras decir sobre los hombres sombra que quieras amarrar con los plebes, que te caigas bien metido en el corazón y quieras decirlo sobre esto. Mira,
¿Qué te puedo decir de los hombres sombra? El fenómeno existe, es un fenómeno reconocido, no se sabe qué es, y te voy a decir que es una de las cosas más inquietantes para mí. No necesariamente es paranormal, puede ser de esa parte, como yo te digo, del universo que no entendemos. Lo otro que es bastante inquietante para mí es que tiene un comportamiento, en el caso de Hartman, de inteligencia similar al ser humano. Este, hay un miedo irracional en varias personas, en diferentes culturas, a figuras que semejan un rostro humano. Y es verdad, fíjate que ese caso lo deberíamos de hablar, el caso del hombre que casi todo el mundo ha soñado alguna vez en su vida. No sé si lo conozcas. Sí, sí, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Y si lo que estamos hablando es de un depredador que acechaba antiguamente y nos sigue acechando. ¿Ok? Un depredador. Fíjate que si lo pones así, está cabrón, güey. Un depredador. O sea, lo digo por el hecho de que es un ser que causa parálisis de sueño, no te permite mover y se Sí, pero acerca. a ver, es que te está, exacto, esa es la parte clave, te está atacando, ataca a sus víctimas. A diferencia de, no hay casos de, por ejemplo, que te digan, no, es que es una brujería, o por qué, por ejemplo, cuando estábamos hablando del caso de que este investigador habla de los Dijin, es porque el tema de los Dijin, ¿ok? Para, para lo que la gente no sabe, los Dijin, según la tradición islámica, habitan en sitios particulares, ¿ok? Y Ok. si tú no vas a esos sitios particulares, no tienes problemas con ellos. Estamos hablando que los hombres sombras lo han visto gente que ha ido donde va todo el mundo y hay personas que no le pasan nada y a ellos sí. Fíjate, aquí nos dice una cosa, Fingus. Yo he oído que han mandado al cielo los capibara de un infarto a personas del miedo. Ahí estoy hablando como ese Fingus. Y si son depredadores. Oye, si son depredadores, está canijo porque son una entidad que no puede quedarse afuera. Porque, seamos sinceros, si estás en una casa de campaña a la mitad de la nada, pero sientes miedo de que si hay vulnerabilidad que sientes, porque un animal se puede meter en la casa de campaña, una persona que ande por ahí, y dentro de tu casa, con puerta cerrada, si tiene protecciones, sientes una seguridad, pero un hombre sombra literalmente puede meterse dentro de tu casa, puede observarte a un lado tuyo. Tía, mira, pero por experiencia, nos dice Finguts que él no lo ha comprobado por experiencia y nos comenta que no le gustaría que le pase comprobarlo. No, pues me imagino que a los que se le aparece tampoco querían comprobarlo por experiencia, muchos de ellos. Ninguno lo quería. Sí, sí, sí. ¿Tú de ese te gustaría comprobarlo? No te voy a negar que me llama la atención la experiencia. Sí, sí, sí. Dice que se nos va al cielo los capibaras, Pingo. No, hombre. Fíjate nomás, ¿eh? Yo les voy a recomendar una serie, plebes, para los que les gusta este tema. ¿Eh?
bueno, no es una serie, es un documental. En Discovery o en YouTube pueden hallarlo como Expedientes Paranormales. Ahí van a hallar muchos casos interesantes. Algunos reales, algunos totalmente expedientes paranormales. O sea, si quieren irse un ratito, se los recomiendo. Y pues les recomendamos como siempre lo que viene siendo el canal de YouTube de DS. Ya estamos llegando aquí al final. Es triste llegar al final de un capítulo porque yo me divierto con ustedes un chingo, plebes. Pero vamos Y, a tener otro. no, claro, o sea, de que va a haber otro, va a haber otro. Y chicos, para todos ustedes, los que quieran seguir a DS, les recordamos que en los comentarios, al igual que lo que viene siendo en la descripción, está el enlace para ir al canal de YouTube de DS. Lo pueden encontrar ahí para que se vayan directamente, se suscriban y estén pendientes de las actualizaciones porque por allá también me estarán viendo con mi amigo DS en varias entrevistas, en En varios vivos, programas. en Claro que varios sí. programas. Señor Isra, y más cuando llegue, ok, lo busco. Y señor Isra, más cuando llego tarde. No te preocupes. Pues chicos, ya estamos llegando al final. Para mí ha sido un placer. Mi nombre es Israel González, chicos. Próximamente se vienen varios proyectos nuevos que traemos. ¿Eh? El día martes DS presenta el programa que vamos a tener el día martes. Dinos el El título. día martes hablaremos sobre el Hospital de Juárez, en Ciudad de México. Perfecto. Así que el martes, chicos, no se lo pierdan. Misma hora de siempre. 7 de la noche de Culiacán, Sinaloa, que vendrían siendo las 8 de la noche hora México, 9 de la noche de nuestro amigo DS allá en Estados Central Unidos. Time. ¿Eh? Central Time. Nos dice, Amigos, gracias. nos dice Lirecraft que estuvo muy bueno. Finwoods nos acaba de decir que ya lo sigo a DS por YouTube. Muchas gracias. Sí, sí, plebes. Yo sin más preámbulo paso a despedirme, desearle una gran noche, pásenla muy bien, plebes, y pedirles una disculpa porque el en vivo pasado no se hizo a causa de ciertos detalles míos. No, no contemplaré qué sucedió porque fueron cosas, pues que no me interesa ese tipo, ganar contenido ni vistas por eso. Así que mi nombre, Placer. mi nombre es Israel González, me paso a despedir, los quiero mucho, nos mandan un saludo, una despedida, bye bye, buenas Bye. noches.